Hola, bueno, vamos a ver entonces las aplicaciones del teorema de Tales y vamos a ver 4 aplicaciones. Son todas construcciones geométricas. Vamos a necesitar compás, regla y escuadra. Las aplicaciones del teorema de Tales, una de ellas es dividir un segmento en partes iguales. No interesa cuántas partes, eso puede variar, por supuesto. Yo voy a hacer un ejemplo para dividir un segmento en 3 partes iguales. Pero tengan en cuenta que esto puede cambiar, pueden ser 4, 5, 7, 20. Ok, entonces, lo primero que tengo que tener es un segmento. Esto es el segmento, lo vamos a llamar A. Y para poder dividirlo en 3 partes iguales, voy a hacer una construcción. Voy a tomar una recta con origen en uno de los extremos del segmento y que la recta sea oblicua, larga, cuanto más larga, más cómoda. Y sobre esa recta voy a marcar con un compás 3 segmentos iguales, o sea, depende de la cantidad de segmentos en los que necesite dividir el segmento A. En este caso voy a marcar 3 segmentos iguales, pinchando con el compás en el origen del segmento, marcando 3 segmentos de cualquier medida con el compás, pero idénticos. Yo obviamente acá no tengo compás, pero más o menos lo estoy haciendo. Ustedes lo tienen que hacer exactos. Es muy importante en estos ejercicios la exactitud en los gráficos. Después van a trazar con la escuadra, van a trazar una recta que una el extremo de los 3 segmentos con el extremo del primer segmento. Es decir, van a trazar una línea por acá con la escuadra. Acá van a tener la escuadra apoyada sobre esa línea con el ángulo recto acá. Esta es la escuadra. Y sobre el otro cateto de la escuadra van a apoyar la regla. La regla la van a tener muy firme contra la hoja, que no se mueva, fija, y la escuadra suavecita para que pueda correr hacia un lado y hacia el otro. La van a llevar a la escuadra sin que se despegue el cateto de la regla, pero suave. La van a llevar hasta que puedan trazar acá la paralela. Todo esto de la escuadra y de las reglas para asegurarnos que las rectas sean paralelas. Y vuelven a correr la escuadra para el mismo sentido hasta poder trazar la otra paralela. Cuando trazaron las 3 rectas paralelas, sacan la regla, sacan la escuadra y les queda entonces el gráfico. ¿Qué conseguimos con este gráfico? Conseguimos que estas rectas que cortan al segmento A, lo cortan acá en 2 puntos, de tal manera que si estos 3 segmentos fueron idénticos, es decir, la razón es 1 entre ellos, Tales me asegura que la razón entre estos segmentos tiene que ser la misma, es decir, que también la razón va a ser 1. ¿Eso qué significa? Que los 3 segmentitos, las 3 partecitas en los que dividí el segmento A grande, me quedaron exactamente idénticas. Y pude dividir un segmento en 3 partes iguales. Acá no se mide, no se usan los centímetros, no me importan los centímetros, sino que son construcciones geométricas. Vamos a ver otra aplicación. Otra aplicación es dividir un segmento en 2 partes proporcionales a 2 números. Puede ser a 2 números o puede ser a 2 segmentos, pero vamos a ver proporcionales a 2 números. Es decir, que a mí con estos 2 números me dicen cuál es la razón que tienen que tener estas 2 partes de los segmentos en las que lo voy a dividir. Por ejemplo, yo voy a tener un segmento cualquiera que lo voy a llamar A. Y lo quiero dividir en partes proporcionales a 2/5. 2 partes. El segmento A lo tengo que dividir en 2 partes, de tal manera que la razón entre esas 2 partes sea 2/5. Una razón conocida. Para que sean proporcionales a 2 y a 5. Entonces, voy a comenzar como hoy, trazando una recta desde el origen del segmento y que sea
oblicua, larga. Sobre esa recta, ahora voy a trazar 2 y después 5 segmentos, pero todos exactamente idénticos, de cualquier medida. Entonces voy a trazar 2 segmentos y ahora 5 más. Acá hay 2 y acá hay 5. Todos exactamente idénticos y todos con el compás, con cualquier medida, pero todos idénticos entre sí. Entonces yo voy a unir la finalización de los 7 segmentos que marqué en total con la finalización del segmento A. Lo voy a unir con una línea de puntos. Ahí lo hice esto, por supuesto, con la escuadra apoyada sobre esa línea de puntos y sobre el otro cateto de la escuadra, la regla, igual que hoy. Entonces la regla fija, la escuadra se mueve, llevo la escuadra hacia donde terminan los 2 primeros segmentos y ahí voy a trazar la recta paralela. Me aseguro que sean paralelas con esta construcción de la regla y la escuadra. Donde esta recta corta el segmento A, me va a quedar dividido en las 2 partes proporcionales que me pedían. Saco la escuadra, saco la regla y me quedan entonces los segmentos que estaba buscando. Supongamos que a estos segmentos los puedo llamar, por ponerles un nombre, segmento M y segmento N. El segmento A me quedó dividido en 2 partecitas M y N. Según el teorema de Tales, M es a N como 2 es a 5. M es a N como 2 es a 5. Eso me asegura el teorema de Tales con la proporción, porque las rectas son paralelas, estas 2 rectas son paralelas, cortadas por 2 transversales. Entonces me asegura que esto se cumpla. Las construcciones se terminan con escribiendo, digamos, la proporción indicada, ¿no? Que es lo que Tales asegura. Vamos a ir a otro. Vamos a la construcción ahora del cuarto proporcional. Cuarto proporcional se llama al cuarto elemento en una proporción. Y si voy a construir ese cuarto elemento es porque todavía no lo tengo. Es decir, que lo que yo voy a tener en realidad son 3 segmentos de cualquier medida. Por ejemplo, el segmento A, el segmento B y el segmento C, que son elementos de una proporción, porque tengo que construir el cuarto proporcional. En ese orden, formo una proporción con los segmentos y por supuesto me falta el cuarto. El cuarto proporcional no lo tengo. La pregunta sería, ¿qué longitud tiene que tener ese cuarto segmento para que forme la misma razón con C que la que forma B con A? Es decir, que los segmentos formen una proporción como la que escribí yo. Bien, entonces tengo que trazar, por supuesto, las transversales. De esa manera voy a comenzar. Voy a trazar una recta larga donde voy a poner los elementos o los segmentos de la primera razón, es decir, A y B. Con el compás pincho en uno de los extremos y tomo la abertura hasta el otro en forma exacta y la voy a trasladar a la recta. Esto de tal manera que acá me quede trasladado el segmento A. Y a continuación de A voy a tomar la medida del segmento B con el compás y la voy a trasladar a donde está a continuación del segmento A. Y ahora voy a trazar la otra transversal, que se unan en este punto donde comienzan el segmento A. Ahí va a comenzar una recta larga, cuanto más larga más cómoda, y en esa recta voy a marcar el segmento C. Voy a tomar la medida del compás, con el compás, y lo voy a trasladar el segmento C a la recta. Obviamente el segmento X no lo puedo graficar porque no lo conozco. Entonces, voy a unir donde termina el segmento C con donde terminaba el segmento A. Ojo, no con el final, sino con el segmento A nada más. Ahí voy a trazar una recta. Por supuesto que la recta la voy a trazar apoyando la escuadra, como siempre, y apoyando la regla sobre la escuadra.
Entonces, la regla firme, la escuadra se mueve. A la escuadra la voy a mover ahora para atrás hasta que pueda yo trazar una recta paralela a la anterior por el punto donde termina B. Es decir, me va a quedar acá la recta. Bien, cuando hice esto, saco la regla, saco la escuadra y me quedan las rectas paralelas. La recta paralela, cuando cortó a la recta de arriba, la corta en un punto. Es decir, que acá se formó un nuevo segmento que yo no tenía, que lo vamos a llamar X. Y según el teorema de Tales, la razón entre estos dos tiene que ser igual a la razón entre los dos de arriba. Es decir, que A es a B como C es a X, que es justamente lo que queríamos encontrar. Un segmento X que fuera proporcional a los 3 que me daban. De 3 segmentos, yo hallo el cuarto proporcional. Y hay algo que es una construcción bastante parecida, que se llama la construcción del tercero proporcional. Y es bastante parecida, obviamente acá no tengo 3 segmentos, porque el tercero lo tengo que construir yo. Voy a tener solamente 2 segmentos. Por ejemplo, tengo un segmento A y tengo un segmento B. Entonces, ¿qué significa el tercero proporcional? Que hay una proporción. La proporción siempre tiene 4 elementos. Pero cuando hablamos de tercero proporcional, significa que la proporción es una proporción continua. ¿Qué significa eso? Que voy a tener los 2 segmentos en la primera razón, pero que el medio se repite en el otro medio. Es decir, los medios son iguales. Por eso es que no necesito 3 segmentos, porque hay uno que se escribe 2 veces. Y voy a tener que construir el tercero proporcional, ese segmento X que no conozco. En realidad, la construcción es exactamente igual a la que teníamos hoy, lo único que el segmento B se va a utilizar 2 veces. Entonces, vamos a comenzar haciendo la construcción de herramienta otra vez. Ahí está. Voy a comenzar haciendo la construcción, una línea. Sobre esa línea voy a tomar la medida del segmento A con el compás y la voy a trasladar a la recta de abajo. A continuación, porque tengo que poner los 2 segmentos de la primera proporción en la primera transversal. Así que a continuación voy a poner la medida del segmento B. A continuación y siempre con el compás, no mido. Voy a trazar una transversal que empiece donde empieza el segmento A y sobre esa transversal ahora voy a marcar otra vez la medida del segmento B, porque ahora tengo que tener en la otra transversal los segmentos de la otra razón. Entonces vuelvo a marcar el segmento B y tengo que hallar el segmento X. ¿De qué manera? Voy a trazar una recta que una el extremo del segmento B con el extremo del segmento A en la otra proporción, en la otra transversal, apoyando acá la escuadra, como yo les indiqué hoy, siempre es la misma historia, y en el otro cateto la regla. Esto igualmente acá lo dibujo fácil, hay que tener un poquito de práctica para el uso de los elementos de geometría, cada vez les va a ir saliendo mejor. Voy a correr la escuadra para atrás hasta llegar a poder marcar la recta que paralela a la anterior y que pase por el otro extremo de B. Es decir, que me va a quedar así la recta. Bien, entonces saco la escuadra, saco la regla y me quedan marcados los segmentos. Este punto donde la nueva paralela cortó a la transversal de arriba, me está indicando la longitud de un nuevo segmento que es proporcional a los otros 2, porque tenía 2 nada más, A y B. De tal manera que los segmentos de una de las transversales, A y B, tienen que tener la misma razón que los segmentos de la otra transversal, B y X. Es decir, que pude encontrar el segmento que buscaba, tercero proporcional con respecto a los otros 2. Bueno, acá terminan entonces
las aplicaciones del teorema de Tales y nos vemos en otro video.